Bueno, pues a ver si hay suerte de momento y seguimos así. Vale, voy a intentar ver si esto funciona. Micrófono, se ve el vídeo, funciona, sí. Pues lo que hemos dicho, estábamos aquí. Mira, si estoy refiriendo al documento con el que trabajamos. Pero las unidades de longitud ya están vistas, ahora las de superficie también vimos lo que eran metros cúbicos y todos los múltiplos y submúltiplos de los metros cúbicos, perdón, cuadrados, desde el milímetro al kilómetro, y esos son los que veremos más. Y lo que faltaba por ver era, bueno, aparte que había que hacer ejercicios, que los haremos, esto, las unidades agrarias. Lo que quiero decir es que es muy bueno que toméis notas, a la hora de aprender es lo mejor, se aprende más escribiendo que oyendo solo, e incluso aunque esté muy bien en el texto, pues es bueno que cada uno se haga sus propias notas y demás. La hectárea, que dijimos que corresponde a un hectómetro cuadrado, una hectárea es un hectómetro cuadrado. Esa es mi regla de conversión, mi regla mnemotécnica. Yo sé que una hectárea es un hectómetro cuadrado y a partir de ahí voy a hacer una proporción con todas las demás. El área, que si la hectárea, ¿cuánto es una hectárea? Una hectárea son 100. Hecta significa 100, pues son 100 áreas. Pues el área será la décima parte de una hectárea. Perdón, la centésima parte de una hectárea. Con lo cual, la centésima parte de una hectárea es la centésima parte de un hectómetro cuadrado y eso es un decámetro cuadrado. Y luego está la centiárea, la centésima parte de un área será la centésima parte de un decámetro cuadrado, que es un metro cuadrado. Pues esas son las correspondencias entre las medidas agrarias y las medidas del sistema internacional, que son los metros cuadrados. Y con una de esas, la que queda, hago la conversión de hectáreas a metros cuadrados o a lo que sea. Bien, aquí es lo que comentamos, una hectárea es un cuadrado de 100 metros de lado, 100%. Eso en rectángulos vendría a ser como un campo de fútbol, la parte del césped. Si miramos todo el estadio, pues ya el estadio entero sí que sería esa hectárea. O sea, un campo de fútbol grande por la parte del césped, pues estamos hablando que tiene el tamaño de media hectárea. Y dos campos de fútbol, que viene a ser el campo más la instalación del estadio, pues una hectárea más o menos. Y luego, como dijimos, a la hora de hablar de superficies rurales o de bosques y demás, se habla mucho de hectáreas, más que de metros cuadrados. En cambio, cuando se habla de superficie de países, se trabaja con kilómetros cuadrados. La comparación a veces es interesante porque decir, mira, se han quemado tantos bosques en este año como la extensión de la provincia de Guipúzcoa, que es una provincia pequeñita, pero bueno, siendo pequeñita son muchos bosques los que se queman. Son ejemplos. Entonces, ejemplos además de utilización, en cualquier noticiario vamos a encontrar que se está hablando constantemente de esto, de hectáreas, de área, de metros cuadrados y demás. Yo lo dejo aquí, no hay mucho más que decir, que hacer ejercicios, pero quiero ir pasando un poquito y luego hacer todos los ejercicios. Hola. Todos los ejercicios. Entonces, ahora vamos a por las unidades de volumen. El metro cúbico es la unidad de volumen del sistema internacional y lo que estamos comentando es que cuando pagamos el recibo del agua se paga en proporción a los metros cúbicos que se utilizan. Se paga por metro cúbico. Y os hice el ejemplo de que más o menos, pues, desde aquí hasta aquí, esta zona de aquí, a la altura de un metro más o menos, o sea, esto sería un vértice, hasta allá y hasta aquí, más o menos eso sería un metro cúbico. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuántos litros son un metro cúbico, porque litros, hoy nos trae la botella, los litros... No estaba aquí, la mía. Ah, vale, la tuya. Vale. Pues los metros cúbicos no son muy prácticos, no los utilizamos mucho. Lo que utilizamos más son los litros, ¿de acuerdo? Ah, mira, hay una botella de... Eso debe ser 750, abajo lo pone, ¿no? No, es una etiqueta roja. Vale, pues nada, pues pongamos que tiene
3/4 de litro. Y esa lata tiene 1/3 de litro. Entonces, las 3 latas de Coca-Cola de estas hacen 1 litro y 4 botellas de esas hacen 3 litros, por ejemplo. Por decirlo sin fracciones, por fracciones. Y luego veremos los submúltiplos del litro, porque claro, decir 1/3 de litro o 3/4, que tampoco está mal, pero bueno, nos hemos acostumbrado a decir que esa botella tiene 750 mililitros, ¿no? O mililitros, ¿no? Y esa lata tiene 330 mililitros. Aunque estoy seguro que... ¿Me puedes decir lo que pone en la lata? ¿Qué dice? ¿En la lata cuántos litros? Sí. 330 mililitros. Mililitros, ¿no? Pues, no es 1/3. Fijaos que por 3 mililitros no es 1/3. Me parece que es 1/3, pero eso de lata en lata es mucho. Es la puesto en 330. Muy bien. Mililitros. En la botella esta térmica seguramente pondría 750. Lo digo a ojo. Digo que más no porque no pesa mucho. El otro día teníamos una botella de agua que ponía 0,5 litros o algo así, ¿no? Entonces, la palabra litro sale, la unidad litro sale, pero hay veces que es más cómodo trabajar con subunidades, con mililitros, con centilitros. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se pasa de una a otra. Tenéis los ejemplos, más o menos. Luego, en el caso de los metros cúbicos, hay una unidad que se utiliza mucho en el tema de embalses, o desgraciadamente lo que vivimos el año pasado, las riadas y demás, los hectómetros cúbicos. El agua, el caudal de los ríos o la cantidad, la capacidad de los embalses, pues se habla de hectómetros cúbicos. Un metro cúbico, como veis, es una unidad para nosotros muy grande, pero para un embalse o un río, por ejemplo, el cauce de un río pues es poquito. Entonces hay que hablar de una unidad superior y cogemos los hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico no son 100 metros cúbicos, ¿no? Hecto aquí qué quiere decir que hay que multiplicar 3 veces por 100. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a verlo con la escalera. ¿Recordáis la escalera que vimos la otra vez? La hemos visto para las medidas, para la longitud, con los metros, la vimos con la superficie, con los metros cuadrados, pues la vamos a ver ahora con el volumen o capacidad con los metros cúbicos. Aquí tenemos el tema de volumen barra capacidad. Volumen es el espacio que ocupa el cuerpo y capacidad es, si ese cuerpo está hueco, lo que le cabría dentro. ¿Me explico? ¿Qué pasa con las botellas? Pues que nosotros tenemos la realidad y las matemáticas son una modelización de la realidad. En nuestro modelo de matemáticas, la pared de las botellas es como inexistente. Entonces, asimilamos capacidad con volumen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Pero hablaremos mucho de la capacidad de la piscina o el volumen de agua que contiene la piscina. En cambio, si hablo del volumen de un vehículo o de un edificio, no hablo de lo que le cabe dentro, sino del volumen que ocupa por fuera. Creo que se entiende. Pero la medida o la unidad que utilizamos, o la magnitud que utilizamos en este caso, el volumen, la capacidad, su unidad de medida es la misma, el metro cúbico, y vamos a trabajar. ¿Vale? Vamos a la pizarra en blanco y vamos a la escalerita. Ponemos el metro cúbico. Lo mismo, por debajo del metro cúbico, la décima parte del metro era el decímetro cúbico, ¿no? Luego tenía el centímetro cúbico. Y lo último, el milímetro cúbico. Y por encima, como unidades mayores que el metro, el decámetro cúbico,
se pasa a una subunidad inferior, multiplicando o dividiendo. Multiplicando. Dijimos que cuando la unidad es menor, el número que sale va a ser mayor. El número que acompaña a la unidad es mayor. Con lo cual, cuando voy bajando, multiplico y cuando subo, divido. Multiplicando por qué número? Por 10. Muy bien. Por 10 multiplicaba la longitud. Cuando iba a la superficie, por 10 al cuadrado. Y cuando voy al volumen, por 10 al cubo, que es multiplicar por 1000. Entonces, cada vez que bajo un escalón, multiplico por 1000. Cada vez que bajo un escalón, multiplico por 1000. Y cuando subo, divido por 1000. Por 20.000. ¿Hasta aquí? ¿Ha quedado claro? Y ahora vamos a ver los litros. Lo de los litros. ¿Alguien lleva moto o conoce a alguien que lleve moto? ¿No sabe cómo va eso de las cilindradas de los coches y de las motos que comentamos el otro día? Como sois muy jovencitos, pues a lo mejor ya no. Sí, eso está en el carnet de Castilla. ¿Sí? De la ciudad. Pues ahora, porque las motos llevan menos cilindradas, los motores son bueno, de otra manera, pero las motos más potentes hace años llevaban lo que se, había varias categorías de competición. Una era la de el octavo de litro, Más de el cuarto de litro, el medio litro y el litro. Y el litro eran los 1000 centímetros cúbicos. Entonces, aquí tenéis esto que pone aquí, centímetros cúbicos, equivale 1000 centímetros cúbicos, equivale a un litro. Es una buena regla de mecánica. Y si 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro, 1000 centímetros cúbicos también equivalen a qué? A un decímetro cúbico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, un litro también valdrá lo mismo o equivale a un decímetro cúbico. Y mi pregunta es, ¿cuántos decímetros cúbicos hay en un metro cúbico? Era pasar de metros cúbicos a decímetros cúbicos multiplicando por 1000, ¿no? Un metro cúbico es igual a 1000 decámetros cúbicos. Y un decámetro cúbico es lo mismo que un litro, por lo tanto es igual a 1000 litros. Entonces, aquí, en este cubo imaginario, a partir de este vértice hacia la esquina de la clase, aquí caben 1000 litros. Ahí cabrían 1000 litros de un litro. Más o
o menos pondríamos 10 y por 10 de altura, si fueran cúbicos. Y si no, o sea, si apilara 1000 bits, aquí tendría un metro cúbico. Entonces la conversión entre litros y metros cúbicos sería esta. Un metro cúbico son 1000 litros, o un decámetro cúbico es un litro. Esto es un litro. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Sí? Aquí se ah, sí, vale. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los litros. En la escalera de los litros. La escalera de los litros. Los litros. Después de litros tengo decilitros, centilitros y mililitros. Y aquí viene el problema. Yo tenía la escalera de los metros cúbicos. Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. ¿Cuáles son compatibles? Hemos dicho que decímetros cúbicos va con litros, ¿no? Vale, cuando yo bajo de decímetros a centímetros cúbicos, bajo un escalón. Y ese escalón es bajar multiplicando por 1000. Este escalón que bajo aquí ya no es multiplicando por 1000. Aquí ya, cuando hablo de litros, vuelvo a multiplicar por 10. Y cuando he bajado 3 escalones, ¿por cuánto he multiplicado? Por 1000. Es decir, un mililitro, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale un mililitro? Si de un litro, o sea, un litro equivale a qué? A un decímetro cúbico, ¿no? Entonces un mililitro, ¿a qué equivale? Yo aquí he bajado de aquí, perdón, de aquí a aquí, he bajado multiplicando por 1000. Es decir, si yo estoy en los decímetros, ¿aunque? Vale, vamos a ver. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Estos dos son la misma cosa, el litro y el decímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Bajo 1000 en el litro y me voy al mililitro. ¿Quién es el equivalente del mililitro en la escalera de los litros? Pero en la escalera de los litros el centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Y eso crea confusión porque hablar de litro y de decilitro, de decímetro cúbico, pues no crea confusión. Una cosa es un litro y otra cosa es un decímetro cúbico. Pero cuando hablo de centímetro cúbico y mililitro, centimili, pues ahí sí que puede haber una confusión. ¿Cuál es la confusión? Que a veces pide mililitro, milímetro cúbico. Pues no, mililitro es centímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en algunas preparaciones farmacéuticas, pues veremos que en un frasco ponen mililitros o ponen centímetros cúbicos. Puede poner eso. Las botellas de agua, las latas, la lata de Coca-Cola que ponía 330. Sí. ¿Había dicho mililitros o centímetros cúbicos? Mililitros. Pero podría poner centímetros cúbicos perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, mililitros es el equivalente a los centímetros cúbicos. Y puede ser una fuente de error y eso es bueno señalarlo. Es decir, para que no nos equivoquemos,
¿Dónde mete? Entonces dice, ¿y cómo sé todas estas cosas? Pues porque, mililitros, porque nosotros en lo que nos tenemos que fijar es en los escalones de la escalera y en cuánto o cuánto hay, por cuánto hay que multiplicar o por cuánto hay que dividir para pasar de un escalón a otro. Entonces hay que ser consciente de que en el escalón de los metros cúbicos se va de 1000 en 1000. En los escalones de los metros cúbicos se sube o se baja de 1000 en 1000. Pero en el de los litros se sube o se baja de 10 en 10. Y eso es muy cómodo, muy cómodo. Luego, en los litros hay unidades que, vuelvo a insistir, en vuestra juventud, pues vosotros no habéis oído o raramente habréis oído hablar, pero en los libros pues, de los años 40, 50, incluso anteriores, se habla mucho de los decalitros y sobre todo de los hectolitros. También estarían los kilolitros, pero eso, de los hectolitros, los decalitros se usaban cuando se vendía mucho a granel. A granel significa no envasado. Entonces los líquidos, por ejemplo, aceites, o el vino, por ejemplo, también se vendía en hectolitros, grandes cubas de mucha capacidad. De hecho, cuando se habla de la producción de vinos, de vino, se habla de hectolitros que se producen en una bodega o en una comarca o donde sea. Como veis, cada unidad de medida se ha utilizado más o menos para unas cosas u otras. Lo más importante de esto de hoy es el paso de litros a decímetros cúbicos, eso va a caer seguro. No quiere decir solo ese paso, es decir, cualquier paso, es decir, ese es el cambio de escalera. Y cuando cambie de escalera, me moveré en esa escalera. ¿Se entiende, no? ¿El cambio de escalera qué es? Un litro es un decímetro cúbico, o un mililitro es un centímetro cúbico. Con eso ya tengo el cambio de escalera. Una vez esté en una escalera o en otra, pues haré las conversiones necesarias. En la escalera de las superficies, ahora la repasaremos. Vamos a la escalera de las superficies. En esta escalera yo tenía que cambiar entre esta yo tenía aquí la de los metros cuadrados, tenía el número de metros cuadrados, metros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados y milímetros cuadrados. Y la alternativa, lo que hemos llamado medidas agrarias, estaba la hectárea, que es la que más conocemos, área, mucho menos conocida, y centiárea. Aquí se pasaba multiplicando por 100 y se subía dividiendo por 100. Aquí también lo mismo, se baja multiplicando por 100 y se sube dividiendo por 100. Lo que pasa es que aquí, como esto es área centiárea, o sea, aquí en esta escalera no hay deciárea, no sé si os dais cuenta, ¿no? No hay deciárea ni hay decaárea, se pasa del área a la hectárea o del área a la centiárea, con lo cual me está ayudando mucho para saber cuál es el salto del escalón. También es decir en 100. Y ahora, para recordar cuál era la equivalencia entre las dos escaleras, cómo podía pasar de una escalera a otra, para pasar de una escalera a otra, yo lo que haría es, la equivalencia es que la hectárea era igual que el hectómetro cuadrado. Esa es lo que me permita, el factor de conversión que me permite pasar de una escalera a otra. Hectárea, una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. Ese es mi factor de conversión. Lo dicho, estoy adelantando un poco todo lo que es la parte teórica, que es muy sencillita, y así luego ya empezamos a hacer ejercicios para aplicar. Por lo tanto, dicho esto,
100 veces menos que una hectárea es un área, ¿y cuál es el equivalente en los metros, en la escala de los metros cuadrados? 100 veces menos que una hectárea es un área, y 100 veces menos que un hectómetro cuadrado, ¿qué es? Un decámetro cuadrado. Un decámetro cuadrado. Y 100 veces menos que un área es una centiárea, y 100 veces menos que un decámetro cuadrado es un metro cuadrado. Pues ahí tenéis la equivalencia. Con cualquiera de esas podéis pasar de una escalera a la otra. Vamos para allá. Ya tendríamos, yo creo que claro esta parte. Si no, pues preguntamos lo que haya que preguntar. Pues estamos. Voy a hacer una relación entre litros y metros cuadrados. Pues nos queda ahora las unidades de masa. Y aquí viene también una precisión que haríamos. Las unidades de medida se basan en magnitudes físicas que yo puedo medir. Es un poco una definición que se apoya sobre sí misma. ¿Qué magnitudes físicas hemos visto hasta ahora? Las unidades de espacio, longitud, superficie o volumen, esa magnitud del espacio es la magnitud física. Y ahora vamos a ver otra magnitud física que es la masa. Lo que pasa es que nosotros no decimos que tenemos, no vamos a comprar y pedimos deme, o no nos preguntan qué masa de tomates llevas. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto pesa esa bolsa de tomates? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay una equivalencia tradicional a nivel coloquial entre masa y peso. Físicamente no es lo mismo. Físicamente no es lo mismo porque la masa depende de la gravedad, de la fuerza de la gravedad, en este caso de la Tierra. Pero si yo me voy a la Luna, la gravedad es distinta y mi peso es distinto. Y si no pasa nada malo, mi masa será la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tendrá que pasar para que mi masa sea distinta en la Luna? Perdón, sí, sea distinta. Que pierda algo de mí. Y es mejor que no. Entonces, peso y masa no son lo mismo, pero no vamos a liar a nadie. Pero bueno, vosotros sí que tenéis que saberlo. Es decir, a los alumnos de primaria no nos vamos a liar de momento. Pero vosotros tenéis que saber que cuando hablo de masa es una propiedad física y eso no es el peso. El peso es la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre mí y depende de la gravedad que hay en el planeta Tierra. Si me voy a la Luna o a otro planeta tendré un peso distinto, pero la misma masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La masa es la cantidad de materia que tengo. El peso es una fuerza que se ejerce sobre mí. Entonces, nosotros vamos a hablar de unidades de masa, pero muchas veces diremos que qué peso tenemos. Bien, entonces la unidad de masa, y este es otro error común, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad de masa? El kilogramo. ¿Estáis de acuerdo todos, todas? Con la boca pequeña. Sí. Pues sí, es el kilogramo, pero ya os digo que si preguntáis por ahí vais a ver que muchísima gente piensa que es el gramo. ¿Por qué? La mayoría de las unidades tienen un nombre, no tienen un kilo delante, pero kilogramos sí. ¿Por qué? Porque cuando hicieron las unidades de masa en el sistema internacional dijeron, oye, es que eso es muy pequeñito, un gramo, con eso vamos a estar dando números muy grandes, vamos a hacer una unidad 1000 veces mayor, le llamaremos kilogramo. Y eso lo abreviamos con qué palabra. Nosotros no vamos pidiendo un kilogramo de tomates, ¿qué pedimos? Un kilo de tomates, pero es un kilogramo de tomates, porque kilo a seca significa 1000. Si yo pido un kilo de tomates, ¿sabéis lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo realmente? Que me den 1000 tomates. Den un kilo de tomates, denme 1000 tomates. Entonces, pero todo el mundo lo va a entender. Forma parte ya de nuestra... ¿Cómo? No, por eso digo que decir un kilo lo hemos adaptado a nuestro lenguaje coloquial, pero queremos decir un kilogramo. Pero que si fuéramos, es decir, si viniéramos de otro planeta y pidiéramos un kilo de tomate, o si fuéramos a otro planeta y hubiera gente allí para vender tomates, pues probablemente nos dieran 1000 tomates. Entonces, kilo es kilogramo, pero todos abreviamos así. Lo que no vamos a abreviar es ni en los ejercicios ni cuando planteemos ejercicios a alumnos de primaria, que pondremos kilogramos.
Y la letra para describir kilogramos, las letras son K minúscula, G minúscula. Y para describir los gramos, G minúscula, no GR. ¿De acuerdo? Sí que lo vemos muchas veces por ahí escrito, lo de GR, incluso en folletos de medicamentos o de cualquier otra cosa. Pues dicho esto, la unidad es el kilogramo. Y para pasar de kilogramos a gramos también vamos a pasar, o sea, la escalera de la masa también es una escalera de escalones de 10 en 10. Para pasar del kilogramo al gramo tenemos que pasar por el escalón del hectogramo, del decagramo y demás. Si os fijáis, la unidad es el kilogramo, pero no hablamos de un milikilogramo, no sé si me estoy explicando. De ahí viene el error. O sea, el gramo, a la hora de poner prefijos y sufijos, es el que se toma como base. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si yo tengo un gramo, tengo un decagramo. Si tengo un gramo, tengo un hectogramo y tengo un kilogramo. Pero la unidad es el kilogramo. Y la confusión viene de ahí. De que estoy haciendo con el gramo lo mismo que he hecho con el litro, lo mismo que he hecho con el metro. Y entonces la gente dice, pues será el gramo la unidad. Porque a partir de ahí es donde subo y bajo la escalera. Y ahí está el gran error. Y eso es lo que quiero que evitéis. Y si podéis, pues lo comprobáis con gente cercana, sin ánimo de burlarse ni nada, simplemente es decir, oye, pues esto es un error común. Y luego estos múltiplos de la tonelada, el quintal y el miligramo, pues ya, lo del miligramo se usa nada. El quintal sí que se usa, pero en el vocabulario, más que nada. Y la tonelada sí que se usa, la tonelada métrica. Porque sí que cargas muy pesadas para los camiones, para los barcos, para los trenes, es decir, cargas muy pesadas, pues sí que llevan esto. O máquinas muy grandes, por ejemplo, llevan esto. Las toneladas. Entonces, saber que una tonelada son 1000 kilogramos, un quintal métrico, tonelada métrica y quintal métrico. Luego está la tonelada y el quintal a secas, sin la palabra métrico, tenéis ahí la explicación, pero yo no voy a meterme en unidades tradicionales. O sea, nosotros nos vamos a quedar con las unidades del sistema internacional, salvo lo que dijimos, los ángulos y el tiempo. En ángulos y tiempo cogemos el sistema sexagesimal, que no es del sistema internacional, pero es el que utilizamos. Y nosotros estamos enseñando en primaria aquello que se utiliza. Sí que me quedo con la tonelada métrica y con el quintal métrico, y ya está. Y un quintal métrico son 100 kilogramos. Bueno, ahí tenéis una explicación de lo de la masa y el peso y todo eso. Pero eso es más anecdótico. Dime. Una pregunta de la escala. Sí. Que antes de que quan baixem tenim que multiplicar. Sí. Però no tenim que dividir quan baixem. Ja vas dir que perdríeu la fe. Heu de recuperar la fe. Ah, vale, vale. Per a recuperar la fe anem a tornar així i parlem. Bueno, sigo. Aquí. Con kilogramos. Gramo. Decagramo. Tengo claro que paso haciendo algo a un 10, ¿no? Sí. O multiplicando o dividiendo. Vale. ¿Estamos de acuerdo que hacia abajo las unidades son cada vez más pequeñas?
¿Estamos de acuerdo que hacia abajo las unidades son más pequeñas? Que el decigramo es más pequeño que el gramo, que el centigramo es más pequeño que el gramo. O sea, un gramo contiene 100 centigramos, con lo cual un centigramo es más pequeño que un gramo, ¿no? Entonces, conforme voy bajando, fíjate que la unidad la hago más pequeña, pero el número que te digo es más grande. Te voy a decir un gramo. Bajo un escalón y ¿qué te voy a decir? 10 decigramos. Bajo otro escalón y ¿qué te voy a decir? 100 centigramos, ¿no? Yo tengo un gramo y al bajar un escalón lo parto en 10 partes. Cada parte es más pequeñita, ¿no? Sí. Y en vez de una parte que era un gramo, tengo 10 partes más pequeñas de un gramo, que es un decigramo. Bajo otro escalón, las 10 partes cada una la parto en 10. Ahora en vez de 10 partes tengo 100 partes, pero de algo más pequeñito que el decigramo, el centigramo. O sea, cada vez que bajo, el número que te digo es más alto. Yo aquí tengo un gramo. Ese mismo gramo aquí son 10 decigramos. Esos mismos 10 decigramos aquí son 100 centigramos. O sea, cada vez que bajo, multiplico por 10 lo que tenía. Porque la unidad es cada vez más pequeña. El decigramo es 10 veces más pequeño que el gramo. El centigramo es 10 veces más pequeño que el gramo. Y el miligramo es 10.000 veces más pequeño que el gramo. ¿De acuerdo? Es decir, yo tenía una cosa, imagínate, tenía una pelotita o una tableta, un rectángulo que pesaba un gramo. Cuando he bajado lo he roto en 10 partes. Cada parte es más pequeña que el gramo que tenía originalmente. Entonces, antes decía que tenía un gramo, ahora tengo 10 decigramos. El número va subiendo. Y no sube de cualquier manera, sino que cada vez que bajo un escalón multiplico por 10. Con lo cual es natural multiplicar. Pero ya os digo, lo que te ha pasado a ti le pasa a todo el mundo y lo que pasa es que se calla. Y entonces se queda ahí. Y pasan años, y pasan años, y pasan años. Entonces esto es bueno pararse y entenderlo. Porque entonces ya no dudas. Porque si no, ahora dirás, pues mira, lo he entendido, pero luego pasan 2 días y volvemos a lo de antes. Son esos conocimientos previos que no salen nunca, que se quedan ahí parados. Pues se ha entendido, ¿no? Entonces la clave está en entender que cada vez que bajo un escalón la unidad es más pequeña. Y si no, pues en esta analogía mental, o sea, mentalmente vemos que tengo una tableta que pesa un gramo. Cuando me bajo un escalón la divido en 10 partes, cada parte es más pequeña, por lo tanto tengo más partes. Pero era lo mismo, la cantidad sigue siendo la misma. Me bajo otro escalón, la vuelvo a partir en 10 partes más. Cada parte que tenía 10 partes más. Y así sucesivamente, es decir, cada vez que bajo un escalón, el número de partes que tengo es 10 veces mayor. Vale. Esto vale la pena, ya digo, pararse tantas veces como haga falta hasta entenderlo bien. Y lo mismo digo, cuando subo, si cojo los 10 decigramos y los junto todos pegaditos, me da el original gramo. Es decir, cuando voy subiendo divido. Divido, ¿qué quiere decir? Que el número que tengo es más pequeño. Tenía 10 partes, las he juntado y ahora tengo una parte grande. Si yo tenía 1000 gramos, por ejemplo, y quieres ver cuántos kilogramos son eso, divido entre 1000. Es 1 kilogramo. 1000 entre 1000 da 1. Cada vez que subo, divido, porque estoy juntando las partes más pequeñitas en partes más grandes. ¿Cuánto más grandes? Cada vez que subo un escalón, 10 veces más grandes. Entonces, si tengo 10 cosas y las junto cada vez que subo en 10 cosas, las 10 cosas ahora son una cosa. Las 10 cosas pequeñitas, los 10 gramos, ahora son 1 decagramo. Y si tengo 1000 partes, 1000 gramos, 1000 partes y los junto todos, tengo 1 kilogramo. Una vez, 1000 gramos. Y claro, ¿cómo saco ese número? Dividiendo. Entre 1000, en este caso. Vale. La unidad es cada vez más pequeña cuando bajo. Y cuando subo, la unidad es más grande. Vale. Entonces, con eso habríamos cubierto la parte de
de la masa. Me faltan aún unas cosillas que tenemos que ver de... Hemos dicho que todavía nos quedaba lo que era el tiempo, ¿no? El tiempo y los grados. Y antes de hacer eso vamos a acabar, como aquí hemos hablado ya de longitud de área y de capacidad, pues vamos a ver lo que comentamos el otro día. Aquí tenemos las medidas de la antigua Grecia que nosotros no vamos a ver, como curiosidad está muy bien, pero bueno, en la práctica ya no las utilizamos, pero sí que utilizamos estas unidades de medida anglosajonas. Si os fijáis, en el mapa mismo se ve los países que han adoptado el sistema internacional y vamos, solo hay 3 países que no lo han adoptado, ¿no? Bueno, se ve mejor aquí, nos lo dice. Si no se ve bien, los que lo han adoptado son todos menos Estados Unidos de América, que está aquí arriba, en gris, ¿lo veis? Un país muy pequeñito que casi no se ve, que está aquí en África, no sé si lo veis ahí, esos 3 píxeles grises, se llama Liberia. Y justo es que Liberia fue fundada por esclavos libertados de Estados Unidos. Entonces volvieron a África, se dice, cuando les dieron la libertad, dijeron, ¿pues dónde vamos? Pues nos volvemos a África y fundaron un país que se llama Liberia. Un país, digamos, espejo de lo que es Estados Unidos, lo fundaron con una constitución similar y demás. Y luego otro que es Birmania, que ahí sí que me pilláis, y no sé por qué lo han hecho. Pero bueno, que estos 3 no han adoptado el sistema internacional y bueno, pues con todos los respetos, pero Liberia o Birmania, pues bien, pero que Estados Unidos no la adopte, pues claro, al haber mucho comercio y mucho intercambio científico, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos van con sus unidades y con las tuyas y no te acabas. Pero, bueno, pero sí que estáis acostumbrados a verlos, eso sí también, como culturalmente el cine llega mucho de Estados Unidos y series de televisión, pues hay muchas veces que sin querer se ven esas unidades. Y una cosa que parece una tontería, pero cuando se dobla una película o una serie de televisión, se dobla el idioma, ¿no? Las palabras, pero no se suelen doblar las unidades de medida. ¿Por qué? Porque además aparecen en carteles, ¿no? O en señalética o en etiquetas y demás. Entonces normalmente no se doblan, sino que se sigue hablando de esas unidades. Bien, la más utilizada, lo que comentamos el otro día, es esta de las pulgadas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con pantallas, pues trabajamos, o sea, una de las medidas más importantes es la diagonal de la pantalla, que se da en pulgadas. Y fuera de eso, pues lo demás es más de, pues es un poco de curiosidad, porque realmente nosotros, pues a no ser que estemos vendiendo, teniendo relaciones comerciales con en este caso Estados Unidos de América, pues Liberia, pues no lo vamos a hacer. Pero también, por ejemplo, en este caso sí que, pues curiosidad, ¿no? Una taza, cuando leéis una receta, por ejemplo, una receta de cocina, pues una taza equivale a esto. Una pinta, la pinta la habéis oído nombrar alguna vez, ¿sí? Sí, normalmente una cerveza, pues sería esa capacidad, casi medio litro. Un galón son 8 pintas, eso se usa mucho si habéis ido de viaje a Estados Unidos o lo que sea, pues en las gasolineras. Y un barril, 42 galones. Entonces, ¿sí? Y luego, pues esto, lo del pie, que se utiliza a lo mejor bastante. Sobre todo esto que os dije, si estáis aficionados a algún deporte en Estados Unidos, de América, por ejemplo, pues la altura de los jugadores o las jugadoras pues sale en pulgadas, en pies y pulgadas. Incluso en algún juego de estos que... Y a partir de ahí, luego lo demás sí que habéis oído hablar mucho de las millas, pero millas terrestres, porque hay otro tipo de sistema de medida que es totalmente propio, que es el sistema náutico.
Es decir, cuando hablamos de millas náuticas no son estas millas, ¿de acuerdo? Son otras millas. Y la yarda y la legua. Pero bueno, eso sería a título informativo. La que nosotros sí que vamos a utilizar y sí que saldrá en el examen es seguro la pulgada y el pie. Las otras ya son a nivel informativo. Sacaremos la pulgada y el pie. Y una pulgada son 2,54 centímetros. O sea, que quedaos con ese dato, 2,54. Más o menos 2 centímetros y medio, pero el 4 es importante, 2,54. Y un pie aproximadamente son unos 30 centímetros, pero bueno, con decimales exactos 30,8. O sea que una persona que mida, por ejemplo, 6 pies, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? Fue la mitad. ¿No? Ah, sí, sí. Pues 30 por... Si quedaos con 30 centímetros, no hace falta que lleguéis al 30,8. Un 80, muy bien. O sea, 6 pies debe ser un 80. Y, por ejemplo, 7 pies, ¿cuánto sería? 2,10. Eso ya son jugadores altos de baloncesto, jugadoras muy altas de baloncesto. Un 80 sería para tenis, por ejemplo, ¿no? Más o menos, un 80, 6 pies y poco, casi 2 metros también hay. Pues eso. Y cuando ya necesito un poquito más pequeño, pues tengo las pulgadas. Entonces, una pantalla de, no sé, de 6 pulgadas que podéis tener en los móviles, ¿cuánto sería más o menos? De diagonal. Unos 15 centímetros, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, eso sería 6 pulgadas. Y si queréis pantalla más grande se puede tener, pero claro, no vais a llevar esto en la oreja, ¿no? Esto no recuerdo bien, pero creo que no llega a 10, 9,7 o algo así. 9,7 viene a ser unos 20, hola, buenas tardes, 25 centímetros o así. Pero claro, llega un momento en que hay un compromiso entre manejabilidad y tal. Pues el ordenador tiene pinta de ser de unas 14, 15 pulgadas de pantalla. 15. ¿De acuerdo? Entonces, ese monitor, no sé cuánto será, pues ese monitor será de unas 22 pulgadas. Y esta debe ser, esta pantalla, pues no sabría decir si 70 80 pulgadas, más o menos. Más o menos. Entonces, pero eso a nosotros no, lo único que nos importará es que habrá que transformar el pulgadas a metros o metros a pulgadas o a pies, pero nada más. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas medidas históricamente vienen, esos nombres que tienen son porque, claro, tener un sistema de medidas tiene un currículum oculto y es que no se basan en las medidas del pie de un rey concreto o del pulgar de un rey concreto. Eso tiene mucho significado, es decir, no hay una persona que sea tan importante que haya que medir todo en función de esa persona. ¿Me explico o no? Pero eso sí que era, el principio de los sistemas de medidas sí que venía por ahí. Eso de llamarse pie es porque era no un pie de cualquiera de nosotros, sino el pie de una persona determinada. Y una vez se tomaba la medida de ese pie, todo se refería a ese pie. No era mi pie y tu pie. Porque cuando vais a comprar y no tenéis un instrumento de medida, podéis utilizar vuestro cuerpo, ¿no? Pues no se llaman las medidas antropométricas. Pero claro, ¿esta medida cómo se llama? De aquí hasta aquí, de pulgar a meñique. Palmo. Pero mi palmo no es el mismo que vuestro palmo. Entonces, si yo mido con palmos míos para vender, a lo mejor queréis vosotros medir con los vuestros para comprar. Y eso ya crea un conflicto, ¿no? Tenéis que buscar alguno que sea universal, o bueno, entre comillas lo de universal, o por lo menos dentro de una comarca o dentro de un país. Entonces, ¿a quién se busca? Pues no, vamos a buscar al rey o a quien sea. Pues por eso viene todo. Viene la importancia del sistema internacional, que ya no depende de una persona, ni de una persona especial o muy especial o poco especial, sino que depende de algo objetivo. Mentira también, es decir, es objetivo, tengo que decir que no depende de una persona, pero ¿quién ha decidido que un metro es de aquí a aquí o que un kilogramo es esta cantidad de materia? Pues hubo un momento en que alguien o unos cuantos decidieron eso porque había que llegar a un acuerdo y se llegó, pero es algo arbitrario. Entonces, nosotros no entramos ahí, pero en física hay un sistema de medidas llamado natural.
Es decir, la unidad de medida de la velocidad pues es la velocidad de la luz. O la unidad de medida de carga es la carga del electrón. No es, pero claro, eso para en ciertos ámbitos. De momento seguimos trabajando con el sistema internacional, todo. Pero vuelvo a insistir que no es un sistema natural. Es un sistema artificial, pero que por lo menos nos sirve ya para todos. Y aún así, fijaos que después de todos estos años, de más de 200 años de sistema o de intentar unificar, aún uno, pues aquí habrá opiniones, pero probablemente, como dice el anuncio, el país más importante o más influyente del mundo, pues va a su aire. Todos los demás va a su aire, pero nos comunicamos, es decir, tenemos las conversiones entre unidades. Esto es lo que me permite, esto es el traductor, aquí le llamamos conversor, las conversiones entre diferentes tipos de unidades. Y vuelvo a insistir, más de un cohete ha caído por este tema, por la colaboración internacional, y que unos iban con unas unidades y otros iban con otras unidades. Y cuando se han comunicado se han dado el número, pero no han puesto la unidad. Entonces, cuando uno da una medida, es súper importante dar el número y la unidad. ¿De acuerdo? Si no, hay conflicto. Si no, hay conflicto. De hecho, también veis, habéis visto una cinta métrica, claro, os conocéis, ¿no? Tiene una escala por arriba, que son centímetros, y una escala por abajo, que son pulgadas. ¿Por qué? Pues porque las fabrican en países y las venden a todo el mundo. Entonces, ¿para qué van a mandar una con pulgadas y otra con centímetros teniendo dos bordes? Pues en un borde pongo una cosa y en otro borde pongo la otra. Y no tienes que ir con la conversión con la calculadora. Mides en centímetros o mides en pulgadas. Ahora, eso sí, hay que saberlo, es decir, no te confundas midiendo con la escala de pulgadas y dando el número de pulgadas a otra persona, porque si esa persona entiende, y tú también habéis entendido que trabajéis en centímetros, le estás dando una medida errónea, ¿no? ¿Me explico o no? Sí. Pues fijaos, eso os puede pasar en cualquier momento si no os fijáis en qué escala estáis. Lo que pasa es que estáis tan acostumbrados, o estamos tan acostumbrados a utilizar las reglas escolares que están en centímetros, que enseguida me doy cuenta que un centímetro no es eso tan grande que hay abajo, sino es lo de arriba. ¿Sí? Pero bueno, que en cualquier objeto de la vida cotidiana os podéis encontrar este problema. ¿Qué nos faltaba? Sí, el tiempo y los ángulos, ¿no? Sí. Vale. Aquí digo lo mismo, nos vamos a ceñir un poco a primaria y no vamos a entrar en lo que son los radianes. Eso lo habéis conocido, ¿no? En bachillerato o en la ESO habéis oído hablar de los radianes en algún momento, ¿no? Pero digo que no vamos a entrar ahí, vamos a quedarnos con los grados y ya está. Es muy sencillito lo de siempre. Sencillito es, pero hay que entenderlo. Vale. Entonces vamos a... Vale, entonces nosotros la magnitud que vamos a ver ahora se llama ángulo. Sigue siendo una magnitud en el plano geométrico, que también hay ángulos en 3 dimensiones, pero no vamos a entrar ahí. Nos vamos a los ángulos planos que conocemos de toda la vida. Aquí vamos a utilizar los grados sexagesimales.
poquito mal hecha, pero esta sería la circunferencia. La dividimos toda la circunferencia, todo hasta llegar al mismo. Cuando salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, digo que he recorrido 360 grados. ¿Por qué? Porque si divido la circunferencia en 4 partes iguales, a cada una de ellas le asigno 90 grados. ¿Perdón? Ese es el sistema que utilizamos. Hay otro sistema anglosajón que se llama los grados centesimales, que divide la circunferencia en 4 partes también, pero le da 100 grados a cada parte. Nosotros no vamos a entrar ahí. Si os fijáis, ahora no porque no la tenéis a mano, pero sí, en la calculadora, bueno, si hay una aquí, hay tres botoncitos, o en los menús de la calculadora se puede pasar a estas tres letras, la G, la R y la D. La R es la de los radianes, que no lo vais a utilizar ni en por lo menos aquí en este curso no. Y luego el peligro es esta G, porque esa G diréis, ¿esos son los grados? Pues no, eso es lo que en inglés son los gradients, y gradient en inglés son los grados de 100 en 100. Los que vais a utilizar son los degree, que son lo mismo que los grados de temperatura, que son los de 90 grados o 360 grados. Me lo voy a decir mejor así, de 360. Entonces, de esto hay que huir como de la, nunca mejor dicho ahora, como de la peste. Eso no lo utilizamos. Lo más que puede darnos es un problema gordo. ¿Por qué? Porque cuando haga los cálculos estará haciéndolo en otro sistema de numeración. Entonces, acordaos de la D de degree. Esto ahora no, ni en este curso, ni en primaria, pero en lo que es la ESO, sobre todo en bachillerato, es un problema gordo, porque si esto no se conoce, vamos a la G que creemos que es de grados. Entonces, los cálculos pues salen mal. Entonces, en la calculadora tenéis que tener, si queréis, como vais a tener calculadora en el examen, si queréis hacer sumas o restas de ángulos, pues podéis utilizar esto. De todas maneras, eso ya un poquito para otro día. Lo que, es decir, podéis hacer la resta de ángulos que queráis, pero si la pido no va a ser dando un resultado, sino haz los pasos que hay que dar. Y la radial, ¿cómo se puede ver de otra forma? Porque no encontramos la R. Hemos encontrado La D sí, pero la D y el grado en símbolo. Haces mode y tienes leer, grad y grad. Y la que hay que tomar es grande. Mode. Una vez mode, usar mode 2 veces. Sin tocar nada más, mode. Como es gris, lo lleva así. ¿Vale? Pero los cálculos que hagáis, eso sería para comprobar si queréis, pero los tenéis que evidenciar. Vale, bien, vamos a lo que digamos, cómo se divide. Entonces, si hiciéramos la escalera, vamos a hacer la escalera como hemos hecho hasta ahora. Aquí tenemos el grado, se puede poner así como una O pequeñita, grado, pero bueno, vamos a escribir grado. Ahora en vez de la décima parte, vamos a pasar, ¿cómo pasábamos para bajar? ¿Qué hacíamos para bajar? Multiplicar por, en este caso por 60, esa es la gran diferencia. Y voy a pasar a los, pongo un apóstrofe, esos son los minutos, y dos apóstrofes los segundos. Y también multiplico por 60. Y a partir de los segundos, paso a las décimas de segundo. No se dice décimas de segundo, ahora le decimos décimas y ya está. Las centésimas
centésimas y demás, a partir de ahí sí que se multiplica por 10. Vale, pero ya lo pongo mejor. Es que recorta un poquito. Para arriba va algo. Ahora vamos a ver. Pues si pongo aquí 2 grados, los minutos, la abreviatura de segundos no es seg, es s. S segundos. La vais a ver, la gente lo pone y los libros. Eso no es segundos. Luego, cuando hago los segundos, pues hago las décimas, centésimas, milésimas. Pero no es lo habitual, eso en nuestro ámbito llegaríamos a las centésimas en el caso de trabajar, digamos, con un cronómetro en la mano, un reloj que tengamos que tenga cronómetro, este llega a las décimas, a las centésimas. Las milésimas las hemos visto ahora, por ejemplo, si sois aficionados a eso, a las motos, los coches, las carreras, pues sí que van a las milésimas a la hora de clasificar y demás. Pero entonces, aquí sí que a partir de aquí el grado se baja multiplicando por 60 al minuto, multiplicando por 60 al minuto al segundo, y a partir de ahí del segundo a la décima, pues por 10. De la décima a la centésima por 10, de la centésima a la milésima por 10. Y ahora resulta, y para arriba, pues para arriba no hay. Del grado son 15 grados, 18 grados, 23 grados, no hay una superunidad más allá del grado. Ahí se queda. La escalera ahí para. Tenemos 1000 grados, 10.000 grados, 50.000 grados. Vale, estos grados son los grados del ángulo. Sí. Lo nombré, pero se me estaba olvidando y me he acordado de que también hablaremos de la temperatura. Entonces estos grados no son los grados de la temperatura. Los grados de la temperatura sí que están en el sistema decimal. Van de. Yo puedo hablar de. Normalmente no hago escalera, sino que multiplico los grados que tenga y ya está. No hablo de cuando tengo 10 grados, no digo que estoy a un decagrado. Cuando estoy a 100 grados, no digo que estoy a un hectogrado. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, ahí no hay nada, no hay escalera, con lo cual a las temperaturas no hay escalera. Y me falta la escalera de qué. Hemos dicho de los grados,